Llevo 5 años en este canal hablando del futuro de la movilidad eléctrica, del futuro de la tecnología, del futuro en el cual vamos a poder cargar las baterías de los coches eléctricos en menos de lo que tardamos en repostar un coche de gasolina, del futuro en el cual los coches se van a conducir solos, un futuro en el cual cualquier miedo que tengas por la batería de un coche eléctrico, de que si es segura o no es segura, desaparece. El futuro. Pero para poder hablar del futuro hay que entender quiénes son los jugadores del presente, quiénes están trabajando en ese cambio, quienes están trabajando para llegar a ese futuro tan interesante en el cual sucede todo eso. Un futuro en el cual uno de los principales vectores de la innovación está, de hecho, en el transporte, en los coches eléctricos. Y una de esas compañías es BYD, una compañía que hace pocos años era prácticamente desconocida y hoy parece que está en boca de todo el mundo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo BYD pretende cambiar el futuro. Pero para poder hablar de BYD tenemos que hablar del origen de la compañía, de dónde sale BYD. Porque hace menos de una década una compañía que hoy está en boca de todo el mundo era prácticamente desconocida. Bueno, es muy probable que llevas muchos años utilizando productos que tienen componentes de BYD y no lo sabías. BYD no inició como una compañía que se dedica a la movilidad. BYD inició como una compañía dedicada a fabricar baterías, y baterías para dispositivos móviles, no smartphones, porque esto es mucho antes de los smartphones, sino para móviles, para celulares. De hecho, el primer gran cliente de BYD fue Motorola en el año 2000, hace 26 años. Y en 2002 consiguió el que posiblemente fue el primer contrato que cambió por completo a la empresa, Nokia. Tras conseguir ser proveedor de Nokia y lo que representaba Nokia en aquella época, BYD empezó a cotizar en la bolsa de Hong Kong. Un año más tarde, tomaron la decisión más importante y más consecuente de la empresa. Compraron una compañía que se dedicaba a fabricar coches. BYD compró King Chuan Automobile, que estaba ubicado en la ciudad de Xi'an. Fue una decisión muy criticada por parte de los accionistas de la empresa, pero que, visto lo visto y viendo la situación en la cual está ahora mismo BYD, era una crítica casi necia. Tal vez en 2003 era un poco raro hablar de que una compañía que se dedicaba a fabricar baterías para Nokias comprase una compañía que fabricaba coches, pero la idea de BYD, incluso en aquella época, era empezar a fabricar coches eléctricos, porque lo que su fundador y CEO tenía en la cabeza era, bien, sabemos que en algún momento la automoción tiene que cambiar y nosotros tenemos el conocimiento de hacer baterías y el futuro es eléctrico. Así que era una apuesta muy arriesgada, pero con bastante sentido. Los primeros coches de BYD no eran coches eléctricos, la tecnología simplemente no estaba ahí. En 2005 lanzaron su primer coche de combustión interna. En 2008 lanzaron su primer coche híbrido enchufable. Y en 2009, tan solo 6 años después de la compra de King Chuan Automobile, lanzaron su primer coche 100% eléctrico de producción a gran escala, el BYD E6. Y después del lanzamiento de su primer coche eléctrico en 2009, las cosas iban relativamente lento, pero como suele suceder en temas de innovación, primero vas lento y cuando empiezas a acelerar, aceleras muy rápido. En 2022 decidieron eliminar por completo la fabricación de coches que sean 100% de combustión interna para enfocarse únicamente en coches electrificados, es decir, híbridos enchufables, de autonomía extendida y 100% eléctricos. En paralelo, la división de fabricación de baterías para terceros seguía creciendo. De hecho, muchos iPads de Apple utilizan baterías de BYD. Pero la innovación alrededor de la movilidad eléctrica o la movilidad electrificada siguió creciendo cada vez más rápido. Y yo creo que el momento clave para BYD en términos de coches eléctricos llegó en 2020, cuando BYD decidió un poco reestructurar ciertas partes de la empresa para empezar a fabricar coches 100% eléctricos que tuviesen mucho más sentido y sobre todo que empiecen a competir tú a tú con la mayor compañía de movilidad eléctrica en el momento, que era Tesla. Uno de los primeros coches que hizo que todo el mundo le pusiera atención de verdad a BYD fue el BYD Han, que tenía un diseño muy interesante, era un coche de mucho mayor lujo, un coche que tenía mucho más sentido desde una postura incluso internacional, un coche deseable. En 2020 también fue el año en el cual BYD presentó la batería que no solamente revolucionaría, ahora sí, revolucionaría por completo a la propia compañía, pero también sería parte de la revolución que estamos viviendo actualmente con los coches eléctricos, la batería BYD Blade. Esa batería demostró en su momento varias cosas, que se podían hacer baterías LFP que tuviesen sentido de cara a la venta de coches eléctricos y que puedan ser muy seguras. A partir de 2020 hasta la fecha es cuando se ha terminado de formar el BYD que conocemos ahora mismo, una de las compañías más grandes de fabricación de coches 100% eléctricos, la compañía que más coches electrificados fabrica del mundo y uno de los pilares para ese futuro
del cual todo el tiempo yo estoy hablando en este canal. Y durante estos últimos 5 a 6 años que se ha formado y se ha terminado de asentar la BYD que conocemos hoy, han sucedido un montón de cosas. Y creo que uno de los aspectos más interesantes que han sucedido durante estos 5 o 6 años ha sido la verdadera internacionalización de la compañía a nivel mundial. No solamente con la presencia de buses eléctricos que los puedes ver en un montón de ciudades. Por ejemplo, si vives en Madrid, todos los buses eléctricos son de BYD. Si estás en Londres, los buses de 2 pisos de color rojo, que son ahora 100% eléctricos, también son de BYD. Y en Latinoamérica hay mucha presencia de la compañía y también mucha presencia de la generación anterior de coches eléctricos de BYD, que no son como los de ahora, pero ya estaban presentes. Pero una vez que hemos entendido cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta 2026, cómo BYD pasó de fabricar baterías para Motorola y para Nokia a ser la compañía más importante de coches electrificados del mundo, hay que entender hacia dónde quieren ir. Y pretenden conseguirlo con 3 pilares fundamentales. El primero, tecnología de carga ultra rápida. Durante años, uno de los principales motivos por los cuales las personas no querían pasarse a la movilidad eléctrica era ese temor de tener que esperar mucho para que su coche eléctrico cargue cuando están viajando. Para muchos, esperar 20, 30 o 40 minutos para que se cargue una batería era demasiado. Y a medida que la tecnología ha avanzado, esos tiempos de carga son cada vez menores. Ahora mismo es normal esperar entre 15, 20 minutos como mucho cuando estás viajando con un coche eléctrico. Pero BYD está revolucionando eso. No es algo que pasará en el futuro, es algo que de hecho está empezando a suceder ya. Y el objetivo de la compañía es acabar por completo con los tiempos de espera cuando vas a cargar un coche eléctrico. Lo llaman flash charging. Y es una tecnología que permite cargar la batería de un coche eléctrico del 10 al 70% en literalmente 5 minutos. Y pasar del 10 al 97% en 9 minutos. Son tiempos que ponen las esperas al mismo nivel e incluso en ciertos casos menos que lo que tardas en repostar un coche de gasolina o diésel. Y es una tecnología que es simplemente mejor a muchas de las cosas que estamos viendo ahora mismo de muchas compañías que también están haciendo coches eléctricos. Mientras que gran parte del sector se mueve en esos 15 minutos, BYD ya está lanzando coches que tienen la tecnología flash charging y que te permiten cargar del 10 al 70% en 5 minutos. Ahora, a esto me refiero cuando yo hablo de que parece ciencia ficción o parece que es un futuro que en algún momento va a llegar, pero no termina de llegar. Vale, no es así. De hecho, yo mismo he tenido la oportunidad de probar la tecnología flash charging aquí en Madrid. Es algo que ya está empezando a suceder dentro de Europa. Ya se están empezando a instalar las primeras estaciones de carga con tecnología flash charging en Europa. De hecho, BYD pretende instalar 300 estaciones con tecnología flash charging en España antes de que acabe 2027, poniéndose en una posición muy interesante y bastante ventajosa frente a parte de la competencia, pero también trayendo a mercados internacionales lo que durante muchos meses o tal vez durante un par de años hemos visto como un futuro que existe en China, pero que no termina de llegar a otros mercados. Ya lo estamos teniendo aquí en Europa, es algo que inevitablemente también llegará a Latinoamérica y que, claro, pone a BYD en una posición de mucha ventaja frente a gran parte de la competencia que todavía se está debatiendo entre si deberían de cargar a 150 kilovatios de potencia o a 230 kilovatios de potencia. La tecnología flash charging te permite cargar a más de 1000 kilovatios de potencia. Es una cosa muy loca. Y de hecho, hay un coche que tiene esta tecnología y que se empieza a vender aquí en Europa, que es el Denza Z9 GT. Es un coche muy de lujo, sin duda alguna, pero como suele suceder con estas tecnologías, y viendo lo rápido que va BYD, no me sorprendería que en pocos meses empecemos a ver coches mucho más económicos que el Denza Z9 GT, con tecnología flash charging, con precios mucho más accesibles, vendiéndose aquí en Europa. Y así tenemos carga ultra rápida. Pero el segundo pilar es las baterías. De nada sirve tener una carga ultra rápida si tenemos baterías que no son confiables y si tenemos baterías que no tienen la tecnología que nos lleve a ese lugar donde imaginamos un futuro mucho más interesante. Y BYD lo está intentando conseguir con las baterías BYD Blade 2. Como les comentaba antes, las baterías BYD Blade que se lanzaron en 2020 fueron revolucionarias, tanto para la propia compañía, fue el momento en que explotó en términos de popularidad, en términos de ventas y en términos de el mundo entendiendo que esta compañía iba muy en serio, pero también revolucionó la movilidad eléctrica en sí misma. Demostraron que las baterías LFP pueden cargar muy rápido, demostraron que las baterías LFP pueden ser más densas, demostraron que el costo de fabricación de las baterías LFP puede ser cada vez menor y que se pueden fabricar a muy gran escala y que tienen mucho sentido para la industria. Gracias a la tecnología LFP han logrado reducir significativamente el costo general de los coches eléctricos a lo largo de estos últimos 5 a 6 años, pero también han demostrado ser muy seguras. Las baterías BYD Blade 2 mejoran sobre
todo eso y permiten hacer cosas muy interesantes, cosas que, de hecho, nos hacen creer que ese futuro que imaginamos empieza a llegar. Y también fue un movimiento empresarial súper interesante, porque estamos hablando de que, a diferencia de muchos de sus competidores, BYD fabrica sus propias baterías para sus propios coches. Esa decisión tan controvertida que tomaron en 2003, cuando decidieron comprar una compañía de coches con miras a fabricar eléctricos en un futuro, hoy se demuestra que ha dado tantos frutos, pero además ha sido una decisión inteligente en términos de integración vertical. Es decir, parte importante de conseguir innovar mucho en tus productos es poder tener control de la cadena completa, incluyendo las baterías, y es un poco lo que está pasando con BYD. Las BYD Blade 2 se han convertido en la mejor opción cuando estás buscando un coche que tenga una batería, que priorizan seguridad y fiabilidad. ¿Pero por qué se llaman Blade? Y es por la forma en la que están construidas. Cada celda parece literalmente una espada o un cuchillo, porque miden unos 96 centímetros de largo, apenas 1,35 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto. Y se monta en el pack en filas, como espadas guardadas en un cajón, y de ahí el nombre. Y esta forma de hacer celdas para una batería tiene mucho sentido desde un punto de vista de ingeniería estructural. Y detrás hay literalmente centenares de patentes que respaldan esa decisión. Y es que esa forma larga y plana de cada celda maximiza la superficie de contacto, lo cual consigue que se disipe mucho más rápido el calor que una celda de forma cilíndrica tradicional. Cada celda además funciona como un refuerzo estructural del propio pack de baterías. No es solo un contenedor de energía, sino que es parte de la estructura misma de la carrocería. Y además las baterías utilizan tecnología Cell to Pack, lo cual hace que las celdas se coloquen directamente en el pack sin módulos intermedios. Y gracias a su estructura y a la química LFP, son baterías mucho más seguras. Las BYD Blade han superado pruebas de perforación con clavo, aplastamiento, doblado, calentamiento en el horno a más de 300 grados Celsius. Y en ninguno de los casos han ocurrido ni incendios ni explosiones. De hecho, hay vídeos donde perforan una BYD Blade, la pasan por encima con un camión y luego agarran ese pack, se lo ponen a un coche y el coche circula como si nada. Y, como les comentaba, la segunda generación construye sobre todo ese éxito, sobre toda esa innovación, y hacen que las baterías sean aún mejores. Se fabrican en dos versiones, BYD Long Blade y BYD Short Blade. Una enfocada para cargar lo más rápido posible, es la batería que permite el flash charging, de hecho, y otra versión que intenta conseguir las mayores densidades posibles. Y aquí viene una cosa muy interesante. Las baterías LFP siempre han tenido menos densidad que las baterías de química NMC. Es una de las grandes ventajas de las baterías NMC. Pero BYD lo que está intentando es, por medio de innovación, romper con eso, conseguir que las baterías LFP tengan más densidad y que no tengas que ir por una química NMC para fabricar una batería con mucha densidad que le otorgue mucha más autonomía a un coche eléctrico. Las baterías BYD Blade 2 Long Blade tienen densidades energéticas de entre 190 a 210 vatios hora por kilogramo. De esta forma, BYD se pone por encima de su competencia, con baterías que consiguen densidades cada vez más altas, lo cual significa que sus coches o los coches que equipen baterías BYD Blade 2 de estas características tengan más autonomía, pero también poder ofrecer cargas súper rápidas. Lo curioso de todo esto es que parte importante de lo que consideramos el futuro de la movilidad eléctrica son cosas que de hecho ya existen hoy. Pero hay un tercer eje muy importante para poder llegar a ese momento, y es la conducción autónoma. Puede ser total, puede ser supervisada, puede ser como una asistencia importante a la conducción, pero la conducción autónoma es clave en ese futuro porque es parte importante de lo que hará que viajar en un coche sea mucho más seguro, mucho más cómodo y que permita que muchas más personas puedan disfrutar de un coche. Me explico. BYD a su sistema de conducción autónoma le llama el ojo de Dios. Está disponible en varios niveles y funciona por medio de un montón de sensores. BYD está convencido que no solamente son cámaras. BYD considera que hay que poner lidars, considera que hay que poner sensores ultrasónicos, que hay que poner radares, que mientras más sensores tenga el coche, más posibilidades de poder entender todo lo que sucede alrededor en el entorno del coche y poder ofrecer esa conducción autónoma lo más seguro posible. Es una corriente distinta a, por ejemplo, la de Tesla, en donde solamente se utilizan cámaras y visión artificial, pero en ambos casos se utiliza y es súper importante la inteligencia artificial. Por medio de la inteligencia artificial consigues que el coche pueda conducirse solo. Desde un punto de vista básico, funciona como un sistema de asistencia a la conducción muy avanzado. Es capaz de detectar obstáculos, es capaz de detectar personas caminando por las calles, otros vehículos, motos, bicicletas, de todo. Prácticamente cualquier objeto es capaz de detectarlo y reaccionar a ello. Puede ser como una alarma, puede ser como un aviso o puede ser tomando una decisión de manera totalmente autónoma. De hecho, el ojo de Dios de BYD está disponible de momento en 3 diferentes versiones. El ojo de Dios A, que es el tope de gama, que tiene un montón de sensores y tiene
3 sensores LiDAR. El ojo de Dios B, que tiene un sensor LiDAR y un montón de sensores más. Y el ojo de Dios C, que utiliza únicamente cámaras. Y para poder conseguir la conducción autónoma total, y ahí es donde la cosa se pone muy interesante, porque una cosa es la conducción autónoma supervisada, en donde al final tú, la persona que está detrás del volante, aunque no esté conduciendo, tienes la responsabilidad de si sucede algo. En cambio, la conducción autónoma total, tú no tienes responsabilidad alguna. El coche toma todas las decisiones. Tú puedes estar publicando cosas en redes sociales, puedes estar viendo vídeos en YouTube. El coche se encarga de conducir y por lo tanto, y aquí viene la diferencia más importante de todas, y por lo tanto, la responsabilidad de si pasa algo recae sobre el fabricante, en este caso BYD. Y BYD ha tomado una decisión bastante arriesgada, muy interesante, muy arriesgada, pero también un poco ahí te demuestra que desde un punto de vista tecnológico están en un nivel muy superior, y es que han hecho eso. Han desarrollado un chip, es un chip de 4 nanómetros, lo llaman Xuanji A3, y es el primer chip que utiliza el proceso de fabricación de 4 nanómetros para la conducción autónoma total que se ha diseñado y se ha fabricado en China. Y es capaz, y aquí viene lo que es loquísimo, y es capaz de conseguir conducción autónoma total en nivel 3 o nivel 4. Nivel 3 o nivel 4 es cuando tú como conductor, bueno, no eres conductor, pero tú como persona que está detrás del volante, ya no tienes responsabilidad, ya no tienes que poner atención sobre lo que pasa en la carretera. Esa atención ya es totalmente del coche. Y eso fue un golpe sobre la mesa muy fuerte que dio BYD hace unos pocos meses, asumiendo cualquier responsabilidad si hay un accidente con el sistema del ojo de Dios, de este nuevo ojo de Dios activado. Lo cual, claro, es de las primeras compañías que han tomado esa decisión y es bastante fuerte. Pero es que además hay otra cosa que es aún más fuerte. Esto no es ciencia ficción, esto no es un futuro que va a llegar en algún punto, esto es algo que está pasando hoy, ahora mismo en China. Para finales de 2025 ya habían 2,5 millones de coches circulando con este sistema del ojo de Dios. Esto no es algo que va a pasar, es algo que está pasando hoy. Y no está pasando fuera de China y espero que en algún momento llegue aquí a Europa, pero por temas regulatorios va a ser bastante difícil. Y esto no solamente tiene sentido a nivel particular, está muy bueno que yo cuando estoy circulando por calles estoy un poco cansado o no tengo ganas de conducir, puedo activar el sistema de conducción autónoma total. Pero también tiene mucho sentido para flotas de taxis, para transporte terrestre, que pueden circular y dar servicio durante 24 horas sin que haya un conductor que se cansa. Y es que además todo esto es muchísimo más seguro. Así que este es el tercer pilar clave con el cual BYD pretende conseguir ese futuro del cual hablamos tanto, por ejemplo, en este canal. Ese futuro en el cual los coches son 100% eléctricos, muy seguros, con carga muy rápida y que además se conducen solos. Es muy fuerte cómo estamos hablando de una compañía que en 1990 no existía simplemente, que en 2015 apenas habíamos escuchado hablar de ella, que de hecho no fue hasta el 2020 o 2021 cuando empezamos a entender realmente lo que era BYD. Como una compañía así pasó de lo que era, de fabricar baterías pequeñitas para Motorolas, para Nokias, a convertirse en lo que es hoy. Y también un poco muestra mucho de lo que está pasando en China. He tenido la inmensa suerte de estar en la fábrica, en la primera fábrica de BYD, la fábrica que está en Xi'an, la fábrica que compraron cuando compraron Qinchuan, la fábrica que además es de las fábricas más grandes de BYD y que es historia. Tuve la oportunidad de conocer esa fábrica, de estar en Xi'an y entender mejor cómo BYD se ha convertido en lo que es ahora. Y me ha hecho entender mucho mejor por qué está pasando todo lo que está pasando en China y cómo a veces cuando hablamos del futuro pensamos ahora en China, el futuro que primero ocurre en China y luego llega al resto del mundo. Y casi que diría que BYD ha sido un poco, bastante subestimada, incluso por Elon Musk, que ahora tienen que comprarle baterías a BYD para algunos de sus coches. Muy loco. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que parte importante de lo que concebimos como un futuro, y un futuro interesantísimo, pasa por BYD, pasa por China. Eso es innegable. Y creo que es muy positivo, porque creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos ahora mismo de cómo parte del futuro también pasa por la inclusión, por ver diferentes puntos de vista, diferentes posturas, y cómo ahora todo lo que considerábamos innovación ya no solamente está ubicado en Silicon Valley, ahora está ubicado también en China. Así que esto es BYD, una de las compañías más importantes que hay ahora mismo en el mundo de la automoción, pero claramente también una de las compañías más importantes cuando estamos hablando de innovación pura y dura. Cuéntame qué opinas en comentarios, me encantaría saber un poco cómo ves todo este movimiento, hacia dónde vamos. Dime si eres una de esas personas que es optimista ante un futuro en el cual todas estas cosas terminan de ocurrir. Tú, al igual que yo, crees que BYD es parte fundamental de que ese futuro llegue. Futuro que, de hecho, gracias poco a compañías como BYD, se está haciendo un presente. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.